En este pueblo, dormir no es un descanso, es un ritual. Y anoche, el ritual falló. El traqueteo del motor del automóvil era el único sonido que acompañaba a Valeria Rojas en su ascenso por la carretera de montaña, un camino tan sinuoso y olvidado como la leyenda que iba a investigar. El pueblo de Sanarás se materializó entre la niebla como un fantasma de piedra y teja. No era pintoresco, era antiguo, de una antigüedad que pesaba sobre sus muros mohosos. El silencio era lo primero que llamaba la atención, un manto absurdo que ahogaba hasta el más mínimo rumor de vida. Ni pájaros, ni insectos, ni viento. Nada. Valeria, periodista de profesión y escéptica por convicción, había aceptado este trabajo para el canal de misterio que la empleaba. La fiesta del sueño sonaba a superstición rural, perfecta para un reportaje sensacionalista que luego podría desmontar con datos. Pero al pisar aquellas calles empedradas, una punzada de duda, fría como el aire de la montaña, le recorrió la espalda. La recibió don Benjamín, el alcalde. Su apretón de mano fue firme, pero sus ojos, de un gris apagado, evitaban los suyos. Parecían esconder siglos de cansancio. Señorita Rojas, dijo, con una voz que era poco más que un susurro ronco. Lo que presenciará mañana no es una celebración. Es un rito de supervivencia. Un pacto que data de cuando estas montañas eran jóvenes. Observe, documente, pero no interfiera. Algunos umbrales, una vez cruzados, no permiten el regreso. Esa primera noche, el silencio se le hizo insoportable. Decidió dar un paseo y encontró la iglesia abierta. En su interior, conoció al padre Tomás, un hombre anciano de sonrisa amable que parecía fuera de lugar en aquel pueblo lúgubre. ¿Le intriga nuestra tradición?, preguntó el sacerdote, mientras encendía una vela. A mí también. Llevo 40 años aquí y aún no logro comprenderla del todo. Don Benjamín y su familia son los guardianes del ritual. Ellos saben la verdadera historia, la que no está en los libros de los turistas. El padre Tomás le contó versiones fragmentadas de la leyenda. Habló del sonámbulo no como un demonio, sino como un ecosistema espiritual, una fuerza natural que requería un sacrificio de quietud para mantenerse en equilibrio. Le habló de la infusión de hierbas, preparada con una planta que solo crecía en un valle secreto de la montaña, pero, sobre todo, le advirtió, la campana de la iglesia no es una señal, es un instrumento. Su sonido, afinado a una frecuencia específica, es la clave para romper el hechizo. Es la alarma que los despierta. Al día siguiente, el ritual comenzó con una solemnidad que helaba la sangre. La plaza se llenó de aldeanos vestidos de oscuro, moviéndose con la precisión lenta de quien repite una coreografía funeraria. No hubo palabras, solo miradas cargadas de un miedo resignado. Valeria grabó todo con su cámara, pero el escepticismo inicial se estaba transformando en una inquietud profunda. Vio como cada persona, incluso los niños más pequeños, bebía la infusión de una taza de barro y, con un último vistazo al mundo de la vigilia, se encaminaba a su hogar. En menos de una hora, Sanarás se sumió en un letargo aún más profundo. El silencio se volvió absoluto, tangible. Valeria esperó. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El momento crítico se acercaba. Se colocó frente a la iglesia, esperando el tañido liberador. Pero cuando el reloj marcó la hora exacta, solo el silencio respondió. Un silencio que ahora gritaba. Un frío que no era del ambiente se apoderó de ella. Algo había salido terriblemente mal. Decidió investigar la primera casa. La puerta estaba entornada. Al entrar, el aire era denso y olía a hierbas dulzonas y tierra húmeda. La familia yacía en sus camas. No estaban dormidos. Estaban inmóviles, pálidos como la cera. Y en cada rostro, una sonrisa idéntica, serena y grotesca, como si estuvieran contemplando un mismo y horrendo paraíso. Valeria los llamó, les sacudió suavemente. No hubo el más mínimo parpadeo. Era como si sus almas se hubieran extraviado en otro lugar. Al salir a la calle, el crepúsculo teñía el pueblo de sombras largas. Y entonces lo vio. Una figura alta y desgarbada al final de la calle. Se movía con una fluidez espasmódica, antinatural. La figura se deslizó hacia la entrada de otra casa y se desvaneció en la oscuridad del interior. El corazón de Valeria galopaba. Su mente racional buscaba desesperadamente una explicación. ¿Un aldeano sonámbulo? ¿Un bromista? Pero su instinto le gritaba que era algo mucho, mucho peor. Corrió hacia la iglesia, hacia el campanario. Tenía que tocar esa campana. La escalera de caracol era estrecha y oscura.
Cada paso suyo resonaba como un trueno en el silencio sepulcral. Al llegar a la cima, la escena la dejó sin aliento. Don Benjamín yacía en el suelo de piedra, con la misma sonrisa vacía de los demás. Y la gruesa cuerda de la campana estaba cortada con un corte limpio y deliberado. Desde la ventana, vio de nuevo a la figura, a el sonámbulo, moviéndose ahora por la plaza. Se detenía junto a algunos durmientes, y Valeria juró ver un hilillo de vapor plateado, como un sueño tangible, saliendo de sus bocas abiertas hacia la entidad. Fue entonces cuando el susurro llegó. No sonó en sus oídos, sino que brotó directamente en su mente, una voz sedosa y fría, tan cansada, siempre corriendo, que paz habría en el olvido, que dulce sería no sentir más el peso de los días. Una somnolencia abrumadora, como un veneno, comenzó a apoderarse de sus miembros. Era una tentación profunda, un llamado a rendirse, pero el pánico la sostuvo. En ese momento de lucha interna, la figura de abajo se detuvo. Lentamente, como si la hubiera sentido luchar contra su influencia, alzó su rostro. Donde deberían haber estado sus ojos, solo había dos abismos de oscuridad vacía. Y se clavaron en los de Valeria. La había localizado. Con una calma aterradora, comenzó a avanzar hacia la iglesia. Valeria huyó. Bajó las escaleras de espaldas tropezando para terminar encontrando refugio en la sacristía, una habitación anexa a la iglesia donde se guardan los ornamentos y objetos litúrgicos, y donde los sacerdotes se visten para las ceremonias religiosas. Con la puerta trabada, jadeando, buscó algo, cualquier cosa que le diera una respuesta. En un cajón de la mesa del padre Tomás, encontró un diario que no era del sacerdote. Era de don Benjamín. Las páginas finales estaban escritas con una letra temblorosa, casi ilegible, manchada de lo que parecía ser cera de vela. Allí estaba la verdad desnuda. El sonámbulo era un parásito ancestral. El ritual no era un pacto, era una contención. Y si fallaba, la entidad elegiría un ancla, un huésped con una conexión espiritual fuerte, para encarnarse permanentemente. La única forma de revertirlo era despertando al ancla antes de que la posesión fuera completa. Con horror, Valeria leyó el nombre del ancla elegida esta vez, Beatriz, la propia hija de Benjamín. El alcalde había cortado la cuerda, desesperado, creyendo que, si el ritual no terminaba, su hija nunca sería poseída, condenando al pueblo, pero salvando a su hija. Una oleada de determinación, más fuerte que el miedo, recorrió a Valeria. No podía dejar a una niña en manos de aquella cosa. Salió de la sacristía y corrió por las calles desiertas hacia la casa de Benjamín. La encontró en su habitación. Beatriz yacía en su cama, con su vestido blanco, sonriendo su sonrisa espectral. Y el sonámbulo estaba allí, de pie junto a ella, como un guardián grotesco. Esta vez, no hubo huida. La entidad no atacó. Se limitó a proyectar en la mente de Valeria visiones de una paz absoluta, de un descanso sin preocupaciones, de un fin al esfuerzo constante de su vida. Era una mentira maravillosa y poderosa. Pero Valeria clavó la mirada en el rostro inocente de Beatriz. Apretó el diario de Benjamín en su mano y, con un grito que surgió de lo más profundo de su ser, se abalanzó hacia la cama. «Beatriz, despierta, lucha», gritó, sacudiendo a la niña con una fuerza que no sabía que tenía. Por un instante eterno, nada sucedió. La sonrisa de Beatriz no se inmutó. Luego, un quejido débil escapó de sus labios. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de confusión. Sus ojos se abrieron, desenfocados y llenos de lágrimas de miedo. En ese mismo instante, el sonámbulo emitió un sonido que era la negación del sonido, un vacío de silencio ensordecedor que hizo temblar los cristales de la ventana. Su forma se distorsionó, como un espejismo, y se desvaneció en la nada. Sin embargo, Valeria sintió el precio de sus acciones. Ella no sabía lo que había omitido en el diario de Benjamín, era que el ritual exigía un equilibrio absoluto. Para liberar un alma del sueño, otra conciencia voluntaria debía tomar su lugar en el letargo, manteniendo el frágil equilibrio entre los mundos. Una frialdad paralizante, la misma somnolencia de antes, pero ahora más potente que antes, se cerró sobre ella como una losa. Era el vacío que dejaba Beatriz, exigiendo su tributo. Valeria cayó de rodillas junto a la cama, luchando con uñas y dientes contra la inconmensurable necesidad de cerrar los ojos y rendirse. El mundo se volvió borroso, los latidos de su corazón fueron el único tambor que la mantenía en pie. Cuando los primeros rayos del sol filtraron por la ventana, el pueblo comenzó a agitarse. Murmullos confusos, puertas que se abrían. Habían despertado. Encontraron a Valeria exhausta, temblando incontrolablemente,
abrazando a una niña que lloraba. Estaba pálida y tenía ojeras profundas, pero sus ojos estaban abiertos. Había vencido al sueño. Don Benjamín, ya consciente, se arrodilló a su lado. Su rostro era una máscara de gratitud y de un dolor insondable. Lo logró, susurró, con la voz quebrada. Pero usted ha visto su rostro. Usted ha perturbado su hambre. Ahora su vigilia es un faro para él. Forma parte de nuestra maldición. Valeria no esperó a más explicaciones. Recogió su equipo y subió a su coche con movimientos mecánicos. Mientras conducía cuesta abajo, dejando atrás a Naraz, no pudo evitar mirar el espejo retrovisor. El pueblo se encogía en la distancia, bañado por una luz pálida que no lograba disipar su oscuridad. Y allí, en el punto más alto del risco, inmóvil como una estatua, estaba la figura alta y delgada. No la seguía, solo la observaba. Y Valeria supo, con una certeza que le heló el alma, que la pesadilla no había terminado. Solo había cambiado de escenario. Ahora, ella era quien cargaba con la maldición.